al llegar a sus ciudades y acomodarse, fue restaurar el altar. Fíjate que cuando Dios despierta nuestro espíritu, hermanos, Él quiere que nosotros le levantemos un altar. Es lo primero que es restaurado en la vida de cualquier creyente, su relación con el Señor. Porque entonces tú ya vas a empezar a tener comunión con tu Creador, ya voluntariamente lo vas a hacer y lo vas a necesitar porque ya sabes que eres una nueva persona. Entonces ellos vinieron y dice que fueron bien cautelosos y fueron a restaurar el altar sobre su base. Veamos, Esdras capítulo 3. Dice, Esdras capítulo 3, verso 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Fíjense qué tremendo, cuando ellos levantaron el altar, dice que tenían miedo de los pueblos vecinos. ¿Por qué creen que tenían ellos miedo de los pueblos vecinos? Fíjense que habían pasado 70 años de que ellos no miraban su tierra, y seguramente esos pueblos vecinos se habían fortalecido, y tal vez no les parecía muy bien que ellos hubiesen regresado para restaurar Jerusalén. Pero sin embargo sucedió. Y dice en el 3:4, dice: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Bueno, vamos a leer un poquito más abajo. Dice en el 3:9, dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos también, y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a lo que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y dice que, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David. Entonces, después de haber ellos restaurado el altar, dice que faltaban los cimientos. Entonces se proveyeron de los materiales necesarios, porque el mismo rey había autorizado que ellos tuvieran los materiales que necesitaran para poder edificar el templo. Y entonces dice que escogieron a levitas mayores de 20 años y otros ancianos que se añadieron, y albañiles, para empezar la obra. Dice que pusieron el primer cimiento. En el 3 días habla del cimiento. Pero lo que me gusta aquí es, fíjese lo que vamos a leer a continuación, en el 3:13. Fíjese cómo lo hacían ellos al poner los cimientos. Dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. O sea que había de todo, había quienes que estaban llorando, otros que estaban contentos, otros que se reían, y dice que se escuchaba a lo lejos los cantos y todo lo que se realizaba. Yo me imagino que los ancianos lloraban tal vez porque ellos no se imaginaban que un día iban a regresar. Y luego de eso, poner los cimientos, había un regocijo tremendo en el corazón de la gente, porque se estaba levantando la obra del Señor. Y ahí la Biblia refiere, dice que todos estaban unánimes como un solo hombre. Para que pueda darse la restauración, es necesario que estemos unánimes como un solo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro corazón no está dividido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos en contienda ni peleando con los hermanos, ni con nuestra familia misma. Empecemos con nuestra familia, ¿verdad? Santo Dios. A veces yo no entiendo cómo es: ay, que estoy peleando con mi hermana y que mi mamá ya no le habla. Digo: Señor, ¿cómo es eso? No podemos estar así, hermanos. Tenemos que estar unánimes, inclusive con nuestras familias, a pesar de que ellos, tal vez muchos no conozcan al Señor, pero ellos necesitan ver que nosotros sí le conocemos, y que ellos vean reflejados en nosotros la imagen del Señor. Gloria a Dios. Entonces se colocaron los simientes. Alicia, pásame al siguiente, por favor. Y de repente, ¿qué sucede?
en el segundo año de Ciro hasta el segundo año de Darío se detiene la obra. Fíjese que para el segundo año de Ciro hasta el segundo año de Darío no transcurrieron 2 años, ni 4 años, ni 10 años, transcurrieron 17 años que se detuvo la obra. ¿Y por qué se detuvo? Vamos a leerlo en Esdras capítulo 4, verso 4. Dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Qué había sucedido acá, hermano? Que los pueblos vecinos vinieron a intimidar a la gente. Dice que se infiltraron en Jerusalén, ahí con los mismos judíos, para poder detener la obra. Y luego, como los cacharon en el asunto, dice que lo hicieron abiertamente y detuvieron la obra. Se detuvo 17 años la obra, hermanos. ¿Sabes qué es bien tremendo? Que lo que sucede cuando uno empieza a caminar con el Señor, va a venir el enemigo a ponerte tropiezo, a ponerte obstáculos para que tú no avances y para que tú no cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Como sucedió en este caso, dice que vinieron ellos y como fuera los hicieron detener la obra del Señor. Entonces vino desánimo al corazón de las personas. Tal vez unos dijeron: no, hombre, tal vez esto no es de Dios, está equivocado el asunto. ¿Y sabe qué? ¿A qué se dedicaron esos 17 años? ¿A qué cree usted? Dice que embellecer sus casas. Descuidaron la obra del Señor, hermano, para dedicarse a realizar sus propios planes, a trabajar para comprarse esa casa bien bonita que había, a comprarse el mejor camello del año, ¿no? Porque no había carros, había camellos nomás. Y entonces el Señor se molesta y Él levanta a sus profetas y les dice: ¿qué está pasando? Pero no es tiempo de que ustedes se detengan, ni de que sus casas estén artesonadas. Ustedes tienen que edificar primero mi casa. Vamos al siguiente slide, Alicia, please. Y viene un nuevo llamado a reedificar. Es el año segundo de Darío, el mes sexto. Y usted va a decir: mire, pero la hermana dijo que del reinado de Ciro habían pasado 2 años y luego el reinado de Darío otros 2 años. No, le voy a explicar cómo fue el asunto. El reinado de Ciro duró 8 años y luego vinieron otros 2 reyes de corta duración, Cambises y Artesis se llamaban esos reyes, no duraron mucho tiempo, y posteriormente vino Darío. Y fue en el año segundo del rey Darío que el Señor levanta a sus profetas. Y los profetas de ese entonces fueron Ageo y Zacarías, y los insta, les dicen: no, pueblo mío, levántate, levanta ánimo, cobra la esperanza, tienes que levantar mi casa, les dice. Vamos a leerlo en Ageo 1, capítulo 1. Vamos a leer en el 1:4 de Ageo. Dice: amén, hermano, ¿lo encontraron? Ok, good. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mira qué es lo que sucede, hermano, cuando nosotros nos vamos en nuestros propios planes y en nuestros propios ideales y dejamos a un lado la obra del Señor.